tardes. Estamos nuevamente en otro programa, en otra emisión de Conversaciones en el CUSH, un programa del Instituto Rodolfo Kusch de la Universidad Nacional de Jujuy, que se realiza en forma conjunta con UNJU Radio, la radio de la Universidad Pública en Jujuy. Y hoy es un día muy especial, estamos aquí, como siempre, en ese sentido, con Sergio Delgado en la conducción. ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? Buenas tardes, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿no? Dependiendo del día y la hora en la que nos estén escuchando. Nos escuchan muchos por YouTube. Después, algunos en forma directa por la web y otros por YouTube en forma posterior, donde se puede escuchar todos los programas que vamos haciendo aquí por la radio. Y en los controles, Hernán Cabrera, a quien saludamos también, y está ahí atento a la conducción. Y decía que es un día muy especial porque es el aniversario del fallecimiento de Rodolfo Kusch, filósofo argentino que nació en 1922 en Buenos Aires y falleció en Buenos Aires también, aunque podríamos decir por una cuestión médica, porque estaba radicado en Maimará, en la quebrada de Humahuaca, ya hace muchos años, en 1979. Entonces, hoy estamos recordando el 46 aniversario del fallecimiento de Rodolfo Kusch. Y hoy traemos aquí al programa a un discípulo de Kusch, alguien que trabajó mucho, diría que buena parte de su vida, con la obra de Kusch, y que con el cual ya hablamos desde Salta, y que es alguien muy, muy cercano a todos nosotros y sobre todo muy preocupado por la obra de Kusch. Pero yo antes de presentarlo, ¿sí? Quiero traer aquí la palabra de un investigador chileno que también trabaja mucho sobre la obra de Kusch y el pensamiento americano, que es Cristian Valdés Norambuena, que esperamos tenerlo por aquí. Cristian, así aparece. Cristian. Y en un artículo, en una nota al pie, dice Cristian: por el nivel incipiente de la interpretación de la obra kuschiana, no es posible aún identificar corrientes o tendencias dentro de las lecturas más significativas que se han hecho hasta ahora sobre Kusch. Porque sabemos que las lecturas de un pensador complejo no son siempre lineales, hay distintas maneras de encararlas. Y sigue Cristian Valdés Norambuena. Dice: sin embargo, considero que la interculturalidad de la mano del argentino Carlos Pagano, de la Universidad Nacional de Salta, del cubano Raúl Fornet Betancourt, de una universidad alemana que espero que nos digan más o menos pronto en buen alemán cómo se pronuncia, o del chileno Ricardo Salas, de la Universidad Católica de Temuco, ha tomado cierta preponderancia en la interpretación de su obra durante los últimos años. Sigue luego Cristian, pero haciendo referencia a otras maneras de acercarse al pensamiento de Kusch, desde el par modernidad, colonialidad, por ejemplo, que Walter Mignolo, que lo hemos tenido en otros programas aquí, en un par de programas, y también el acento en la cuestión cultural de Graciela Maturo, Gustavo González Gázquez. Pero volvemos a lo anterior, la interculturalidad, y el primero que menciona es a Carlos Pagano. Y tenemos aquí hoy de visita virtual justamente a Carlos María Pagano Fernández, que es nuestro amigo, colega, que nos visita desde Salta y que esperemos que nos esté escuchando bien. Te mandamos un saludo, Carlos, ¿nos estás escuchando bien? Perfectamente, Daniel, y el compañero, ¿cómo se llama? El otro compañero. Sergio Delgado. Sergio, un saludo
muy bien, desde Salta a Jujuy, por la cornisa, que es más cerca. ¿Qué tal? Bueno, y lo que sí te voy a pedir es que hables fuerte, porque después si no hay una... A veces queda un poco bajo el volumen de las personas que entrevistamos. Bueno, hice esta introducción para mencionar la interculturalidad, porque es, entre otras cosas, el tema central, la preocupación central de tu tesis de doctorado, que entiendo que fue la primera tesis de doctorado que se realizó sobre Kush, entiendo, quizás esté equivocado, y justamente en una universidad alemana. ¿Es así? Puede ser, no sé bien, creo que hubo otras tesis, pero no de doctorado, las que yo conocía no eran de doctorado, eh, eran de licenciatura o magistrado en Brasil anterior, en el año 85, ¿no? Y también no sé si en Barcelona o en España había una, en Salamanca, creo. También por los años 80, ¿no? La mía termina la presenté justo el 30 de septiembre del año 98 y se publicó en el 99. Es decir, tuvo la recomendación de los responsables para que se publique y se publicó allá en Alemania, pero en ¿En qué universidad? La universidad es de Aquisgrán, en español, y el nombre es complejo, se llama Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. Aachen, Aquisgrán, ¿no? Es la universidad más tecnológica de Alemania, situada en la sede de Carlomagno. Ahí lo he ido a meter a Kush. En el Caracú del Imperio Romano Germánico, del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí, y hay una particularidad anecdótica, si querés, y es que yo llego a Aquisgrán y lo primero que hay que visitar ahí es la Catedral Carolingia, la Capelle, la que hizo Carlomagno, que de ahí viene el estilo carolingio. Y bueno, ahí había una inmensa araña octogonal, porque la capilla original es un octógono, y había una araña central, existe, donada por Barbarroja. Uh-huh. Y la sacaron justo el mismo mes que yo llegué a Aachen, en septiembre del año 92. La sacaron para restaurar. Y cuando la volvieron a poner, en septiembre del 98, cuando yo presenté la tesis. Así que tiene la misma hechura artesanal que la restauración de la Barbarossa-Kranz, que le llaman los alemanes, ¿no? Y ahí está. Bueno. Carlos, sí. Cuando hablamos de interculturalidad, ¿de qué estamos hablando? Yo leería un texto del propio Kush, ¿no?, al respecto, porque él da la pista, ¿no? Da la pista. ¿Dónde estaba acá? Bueno, él dice que se trata no de un, acá está. Será preciso escuchar realmente a los otros, en minúscula, el simple hombre, cara a cara, incluso en términos de interculturalidad, para que digan en qué términos sobreviven pese a la inmadurez del país o de la patria. En suma, para aprender su simple modo de ser, o sea,
su estar. Entonces, ese lugar que es de aportes para una filosofía nacional, además que es el último escrito que entrega Kusch para la publicación y que se publica después de su muerte, para mí, si bien es del último Kusch, ilumina lo que él hizo desde el principio, ¿no es cierto? Y todos sus caminos. La chiquita Julia de Ollantaytambo, la chola del mercado en Bolivia que no le quiso vender las zanahorias porque estaba deforme, y con eso él, desde ese gesto popular del simple estar de la chola, cuestiona nada menos que la metafísica aristotélica de la potencia y el acto. Entonces, en esbozo de una antropología filosófica latinoamericana. Entonces, pienso que ese es, ahí está el quid de lo que Kusch entiende por interculturalidad. Y que, por otro lado, lo caracteriza como una actitud de un espíritu de relación entre un yo y un tú, o sea, un diverso al mí, diverso a mí, una persona diversa a mí, ¿no es cierto? Una cultura diversa a la mía, etcétera, que no va con agenda preestablecida y que sabe que esa tierra del inter, que es lo que caracteriza también al diálogo, acá con vos, con Sergio, con los oyentes, ¿no es cierto?, es una tierra que no es propiedad de nadie. En la medida en que yo soy y tengo una actitud real, intercultural, como la que tuvo Kusch y Anastasio Quiroga describe muy bien, ¿no es cierto?, cuando da su testimonio de cómo era Kusch, entonces realmente ahí uno encuentra que eso que yo y muchos llamamos espíritu de la interculturalidad no es algo definible, porque si yo lo quiero definir ya estoy entrando en una cultura determinada que es la determinante determinación de la conceptual, ¿no es cierto? Y entonces corro el riesgo de manipular la relación. Entonces, o sea que la interculturalidad es animarse a dar un paso que siempre abierto. Tiene algo de riesgo, aunque más no sea de acercarse a conocer algo o que nos digan algo que desconocemos o que no nos gusten o que nos llame la atención o que pensamos que no debe ser. El bultito de cuando se viaja de Maimará, ¿no es cierto?, de Kusch, que llevaba Mamaní, ¿no? Él habla que lo sube en la estanciera a un viejito que estaba ahí y dice, tengo que llevar un bultito, y el bultito era un chivo, ¿no? Entonces lo sorprende a Kusch. ¿Y qué es lo que lo sorprende a Kusch? Cada una de las relaciones diversas con todas las diversas personas con las cuales, y pueblos, y situaciones, y símbolos, y petroglifos, y gestos populares o de las culturas a las cuales él está inspirado a abrirse y está como empujado desde adentro y desde su
ADN formativo y cultural a abrirse, ¿no? Entonces... En Q siempre hay una preocupación por lo popular y no como algo chabacano, fácil de definir, ni simplemente masivo, ¿no? Claro. No, justamente, él busca emblemas del pensamiento popular, lo dice, ¿no? Hay que buscar los emblemas. Y Anastasio es un emblema del pensamiento popular, por ejemplo, pero también Julia de Ollantaytambo, ¿eh? La chiquita de labios leporinos corriendo entre las ruinas de Ollantaytambo, yendo al Cusco. Y también el indio Quispe en la puerta de la chichería comiendo los fideos de un papel que le dan ahí en el restaurante con la mano. Esos son los que se llaman, y él ponía en los informantes, ¿no es cierto?, populares, que le van dando el quit de elaboración. Por supuesto que él ingresa su interpretación, así como vos, Daniel y Sergio y los oyentes, están ingresando y juzgando lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? Y están diciendo, a ver, si este dice algo acertado o no, o si qué tanto coincide con lo que yo pienso, etcétera, etcétera. Entonces Kush hace eso, hace esa elaboración, pero a partir de una apertura, como vos decías muy bien, a lo sorpresivo, inesperado. Y ese es el estar, es una disponibilidad, una disponibilidad. Los contratos firmados, incluso políticos, ¿no es cierto?, como una constitución, etcétera, como regimiento de la vida en sociedad, no son suficientes, ¿no? Y eso es lo que Bush dice, son individuos reunidos solo por contratos firmados, pero no es el caso de, por ejemplo, los indígenas que Lenkendorf, Maya, descubre. Ellos no deciden si no hay un 100% en la asamblea, 100% de acuerdo. 100%. Entonces, unos indígenas norteamericanos, a los 200 años de la Constitución, lo vi en un libro que se llama 200 años sin Constitución, son de ellos, dicen, nos vienen a enseñar democracia cuando nosotros somos más demócratas que ellos, porque no decidimos si no estamos todos, 100%, todos de acuerdo con la decisión. Es un problema para 1.000 millones o 2.000 millones de chinos, ¿no es cierto? Es un problema para 40 millones de argentinos. Pero hay que irlo trabajando y hay que aspirar y trabajar para eso. Sobre todo que hay cuestiones que requieren el respeto a la vida, por ejemplo, ¿no es cierto? El respeto a la dignidad de las otras personas, sea cual sea su condición, sea cual sea lo que hayan hecho. Son cuestiones que deberían despertar un sentimiento de unanimidad o cercano a él. Y sí, esta es una época en que eso no aparece claramente como unánime. No aparece como unánime porque depende cuál es el quicio de la sociedad. Y cuando el quicio es una irrealidad como lo numérico financiero, porque eso es irreal. Es decir, más real es la zanahoria de la colla de Copacabana, que no se la quiso vender porque estaba deforme y no era igual que las otras, más o menos igual, es mucho más real que cualquier moneda mundial, ¿no? ¿Y
¿Cómo que caracterizarías? es matemática, es pura matemática. Entonces, si yo finco la organización política, social en el dinero, no hay solución porque no hay límite. Es lo que habla Kush de los ricos, ¿no? No tienen disponibilidad. Bueno, volvemos al animarse, ¿no es cierto? Al animarse a la interculturalidad, al animarse a la disponibilidad. Es un problema porque hay que salir a la calle, es decir, hay que desenclaustrar los claustros del pensamiento. Claro. Eso es lo que ha hecho Kush. Kush lo ha hecho ya tempranamente. Porque, y bueno, hay algunas razones y demás, que el otro punto que quería ver, ¿no? Sí, sí. Apareció nuestro top de la media hora. ¿Y vos cuáles crees que son las claves de este tiempo distinto de la época de Kush, en que había una idea de desarrollo muy fuerte? Hoy también la hay, pero quizás de otra manera, una confianza en la educación. Kush no niega estas cosas, pero sí sospecha de que no son todo, ¿no es cierto? Que hay algo más, que hay algo equivocado en cierto sentido. ¿Cómo vería lo de hoy? ¿Qué de lo de hoy? ¿Qué cosa de lo de hoy para ubicar tu preocupación a dónde apunta la pregunta? Claro. Sí, lo de hoy hay un cambio en las reglas de juego en la sociedad, ¿no es cierto? Quizás no hay ya tanta confianza mutua en algunas ideas por ejemplo, la de desarrollo, que era mucho más firme, y la creencia de que el futuro, salvo que hiciéramos las cosas muy, muy mal, el futuro iba a ser más amable para todos. Y hoy hay una idea de que, bueno, que el futuro es difícil que sea más amable para todos. Bueno, yo creo que el mismo Kush ha cuestionado bien la idea del desarrollo. Uh-huh. La ha cuestionado en Geocultura del Hombre Americano, por ejemplo, y allí él relacionaba no despectivamente, pero sí críticamente, la dependencia de esto que quiere ser desarrollo humano, pues porque en el fondo si queremos desarrollar es ¿qué vamos a desarrollar? Desarrollamos lo humano, ¿eh? ¿Qué plano de lo humano queremos desarrollar? Su bienestar puro, su simple patio de objetos, como diría Kush, o qué vamos a desarrollar, ¿no? Es decir, ¿qué desarrolla el desarrollo? ¿A qué apunta el desarrollo? Bueno, si apunta a la plenitud de la persona humana y a todo aquello que en su ser lo llama a siempre una apertura, ¿no es cierto?, que en los pueblos normales, tradicionales, se llamaba sacralidad, y que es todo lo relativo, o simplemente una mitología de lo técnico, como dominio y como posesión objetivante de la naturaleza y de la realidad incluso humana, reducida al recurso humano, y la naturaleza equiparablemente reducida al recurso natural. Bueno, ahí estamos fritos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque primero, la objetivación, que es muy típica de la ciencia hegemónica,
lo que hace es poner a la realidad distinta del sujeto dominante y que tiene que definir justamente el objeto a investigar como objeto, es decir, como algo que está enfrente, enfrentado. Y en ese enfrentamiento puede haber una no amistad con el objeto. Kusch lo que ve es la relación afectiva del conocimiento. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Los saluda. Gusto. ¿Sabe que me quedó dando vuelta en la cabeza esto que usted comentaba hace rato de aquellas personas con las que se había topado Kusch, distintas, quizás no tan relacionadas con el ámbito académico, pero poseedoras de una cultura en específico, o de un saber, si se quiere. Usted sale a la calle, usted, Carlos Pagano, sale a la calle y ¿cuáles son los referentes de saber que encuentra hoy en día, año 2025? ¿Siguen existiendo las personas que, no las personas, sino el tipo de personas, si se quiere, poseedor de un saber popular? ¿Cuál es el saber popular hoy en día, o el saber más vulgar, dicho de esa forma? Otra vez estamos con nuestro afán científico, ¿no es cierto?, de definir. Vamos a definir al pueblo. ¿Qué hace Kusch con pueblo? Pueblo, por ejemplo, para ir de ahí al saber popular, etcétera, etcétera. Simplemente convive, ¿no es cierto? Y abre su filosofar ensuciándose los zapatos en el camino, ¿no? Entonces, si uno hoy quiere entender mejor a Kusch, como decía Nerva Borda de Rojas Paz, hay que hacer lo que él hizo. Y entonces lo va a encontrar, por supuesto que lo va a encontrar. Lo que pasa es que no figura en los shows, ni en la publicidad, ni en lo vendible, etcétera, etcétera. Está en la calle, está vivo, y es lo que más hay, gracias a eso existimos. Si fuera toda la parafernalia mitológica de las idolatrías de la exterioridad, estaríamos peor todavía de lo que estamos. Le hago una consulta allí. ¿Usted recorrió parte de ese camino de Kusch? Me he puesto a hacerlo porque alguna vez antes, también andando por los cerros, me ha impactado nuestro pueblo, nuestra gente de los cerros y del campo y de la ciudad también, ¿no es cierto? Una vez yo andaba acá cerca de esa cordillera que hay, Castillo, Paño y Chañi, ¿no?, que son de 5.000 y pico todos, y andábamos por ahí y le pregunto al guía, Amado Sarapura, que vive, le digo, ¿no te conviene vivir en Salta, que estás a un día de mula? Acá somos más libres. Acá somos más libres. ¿Sí? Entonces, esa libertad del pensamiento y la acción y la libertad de poder ser amigo de la tierra, de la montaña, de la piedra, del vizcachón y de las plantas
de la montaña, de la chachacoma, de la rica rica, es impactante, ¿no? Y entonces cuando yo encontré el libro de Kusch, dije, este está respondiendo a mis preguntas más importantes, pese a que yo venía de una formación llamada humanística, ¿no es cierto?, más bien clásica, etcétera, y que prescinde totalmente de eso, ¿no? Entonces dije, no, la tesis que yo tenía pensada hacerla de otro autor, etcétera, me centré en Kusch, porque ve lo que está en los caminos y en la tierra y en el pueblo nuestro, ¿no? Lo ve y lo trabaja, lo elabora, pero lo va descubriendo hasta el último, porque antes de irse a Buenos Aires a curarse y morir por el cáncer, él seguía viendo las informantes y los informantes que se estaban dispuestos a informarle, ¿no? Y a abrirle ahí yendo a Yavi, etcétera. Carlos, tenemos una pregunta y yo me sumo con otra, que sé que están relacionadas. Branco Castillo, que es un becario del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, que está haciendo su tesis sobre Kusch, te hace una pregunta, que nos la envía por WhatsApp. En tu síntesis encontramos una breve biografía intelectual de Kusch al principio y luego una descripción bibliográfica de sus publicaciones e inéditos, al final. Y te pregunta, Branco, cómo la conformaste esta descripción y esta biografía. Y por otro lado, como sé que esto tiene que ver un poquito con esta pregunta, hay un encuentro temprano de Kusch con un poeta alemán, y vos tenés una manera de entender este encuentro, y quizás las dos cuestiones están más o menos de alguna manera relacionadas. Entiendo que el compañero de la pregunta, ¿cómo es? Branco Castillo. Sí, Branco Castillo. Un saludo y gracias por la pregunta. Se refiere al trabajo de un modelo de filosofía intercultural, Rodolfo Kusch. Claro. ¿Sí? A ese trabajo y a ese esbozo de biografía que hago ahí. ¿Cómo lo hice? Bueno, hurgueteando todo lo que pude, ¿no es cierto? Y todos los datos que me dio muchos Elizabeth y su familia, algunos conocidos de Kusch, etcétera. Y también hasta me he ido al legajo de la UNSA. Uy, ¿qué pasó acá? Hola. Sí, te escucho. Nosotros te escuchamos. Se me ha ido la visión. No te preocupes, te escuchamos bien. ¿En dónde la pongo? ¿En Google? Bueno. No, pues seguí hablando, que te escuchamos bien y está saliendo por la radio. Entonces, y fui conformando eso y también imaginándome, poniéndome en el pellejo, digamos, del niño de 4 años que pierde a su padre, que es Rodolfo Kusch, que pierde a su padre Richard Karl Kusch, muy tempranamente, a los 4 años, y que queda con la madre solo con la madre, ¿no? Y lo que significa en la tragedia de perder la referencia paternal, también la maternal, si hubiese sido ese el caso, aunque Elsa lo sobrevive a Kusch en varios años, 6 años más después que la muerte de Kusch muere ella, la madre. Entonces, bueno, he tratado de explicarme cómo él, desde la lengua alemana materna a la lengua materna adoptiva rioplatense, español de rioplatense, Buenos Aires, con el habla popular, callejera, escolar, académica de Buenos Aires, cómo es que se mete en el verbo
que tantas dificultades produce en los que no tienen al español como lengua materna, que es el verbo. Es la diferencia entre ser y estar. Y entonces voy descubriendo en algunos textos de él esquinas, como decía un amigo panameño, esquinitas que me dan pautas de una necesidad psicológica que él mismo la relata incluso en algunos inéditos. Quiero decirle al compañero Branco Castillo que sí, efectivamente, Elizabeth me proveyó de unos inéditos, incluso algunos que todavía no están editados ni en las obras completas, etcétera, y que me han sido de mucha importancia. Ahí están nombrados algunos textos o citas de esos inéditos, y por eso voy componiendo como Dios me ayudó y el espíritu cuyano me pudo ayudar a hacer ese esbozo de biografía que no es una biografía, ¿no? No sé si con eso le Carlos, ¿y cómo ha sido el encuentro de Kush y qué ha significado para Kush y para el pensamiento americano su encuentro con el poeta y escritor alemán Paul Sech? Bueno, en el trabajo sobre un modelo de filosofía intercultural, yo no tenía presente porque no había recibido ni había podido llegar a trabajar archivos que tuviesen que ver con las cartas que Kush escribió al respecto y que la madre de Kush también escribió en los años 70 especialmente. ¿Por qué? Porque en los años anteriores, Arnold Spitta, un alemán, había hecho una tesis doctoral sobre Paul Sech y él tenía mucho contacto con Buenos Aires, venía y se iba, y se informó de que había vivido Paul Sech en la casa se llama la tesis Paul Sech y su exilio sudamericano, la obra del poeta y dramaturgo alemán. Se enteró de que había vivido en la casa de un antropólogo, le decían, Rodolfo Kusch. A los años 70, posteriormente, esto anterior a los 65 por ahí, en los 70, Alfred Hübner, que luego tiene una biografía del año 2021 muy exhaustiva de Paul Sech, hace otra tesis doctoral en los años 70 y Spitta le dice, mira, tenés que consultar a la familia Kusch cuál es la relación. Entonces le mandaron unas cartas. Rodolfo Kusch le manda una carta a Hübner del año 70 y Elsa de Kusch, la madre de Kusch, le manda varias cartas. Todas esas están y las tiene Hübner, me mandó sus copias, pero con posterioridad a mi trabajo en Alemania, muy posterior, después de la publicación de mi trabajo. Entonces me pidieron, con motivo del bicentenario y los homenajes de las germanistas de Buenos Aires al bicentenario, buscando los aportes de la inmigración alemana 33-45 del año 1933 al 45 a la cultura argentina, me pidieron que revise esto y me dieron todo el material necesario en alemán, en español, los seminarios sobre Sech, etcétera, etcétera, y encontré yo ahí la razón por la cual Kusch toma la dirección en contramano de la inercia hegemónica eurocéntrica de la filosofía
normalizada por la academia, especialmente de Buenos Aires, señera en el pensamiento filosófico nacional argentino. Entonces, Kusch, yo le llamo así humorísticamente, Producto Bruto Interno de la Universidad de Buenos Aires, sin embargo, toma la dirección contraria de el empuje eurocéntrico que tiene la formación de la filosofía, sin desdeñar los valores filosóficos de su trabajo. Para nada, no estoy desdeñando, simplemente hay en toda la universidad de todo nuestro continente de Abya Yala una impronta de el fin y objeto de la universidad como herramienta cultural imperial. Entonces, Raúl Forné Betancourt hablaba del eurocentrismo interiorizado de la filosofía latinoamericana, incluso de la filosofía de la liberación, a la cual él alentó y pertenecía, y de la cual viene y valora. Entonces, yo me adentré a ver qué había pasado con Sej y Kusch. Resulta que ahora paso a explicar esto otro. Kusch tenía lengua materna alemán. A los 20 años, ya casi, él se recibe a los 23 en la UBA de profesor secundario de filosofía. A los 20 años va a una librería alemana de Buenos Aires. Había más de 200, no sé, 45.000 ingresantes en la época del hitlerismo a Buenos Aires, más los inmigrantes anteriores que tenían sus bibliotecas, sus librerías. Había una librería alemana en Buenos Aires, capaz que la hay todavía, y Kusch va ahí y ve un libro, se pone a leer el prólogo. Era un libro de François Villon, un francés de 1400, que es traducido y con un estudio introductorio o prólogo por un tal Paul Sej. El prólogo lo impacta a Kusch, el prólogo de ese libro, de esa traducción en alemán al alemán del francés, de la obra de François Villon. Entonces Kusch le pide a la librera, le pide si tenía algún otro libro de ese autor, porque había impactado sobre todo por el estilo crítico y socarrón que tenía el prólogo. Y entonces le dice, no hay ningún otro libro de Paul Sej, pero sí él vive acá en Buenos Aires y le puedo dar la dirección. Bárbara Herzfeld se llamaba la encargada de la librería, le da la dirección y se empiezan a reunir todas las semanas, una vez por semana, en una lechería, que es en una lechería en Buenos Aires, y ahí Kusch relata qué significaron esos encuentros para él y finalmente para el propio Sej. ¿Por qué? Porque Sej estaba en una situación económica muy precaria y Kusch se lo presenta a su madre y después de celebrar Navidad del año 1942 en la casa de los Kusch, en la calle Juramento al 3360, y uno creo, en Buenos Aires, en Belgrano, lo invitan lo salva de un lugar que estaba incómodo, mal atendido, dejado,
y lo atienden ahí, está ahí, que es prácticamente un padre afectivo de Kush. La madre no se quiere casar con Sej ni tener relaciones, según parece, pero parece que le había dicho que para después de la guerra, cuando termine la guerra, recién verán, y él se muere en el año 46, ingresando a la casa de Kush, tiene una descompensación y fallece Sej. Pero ha estado desde el año 43, enero o febrero, hasta septiembre, 7 de septiembre del 46, en que fallece Sej en la casa de Kush. Ahora bien, Sej tiene muchos textos y trabajos en donde hay expresiones muy centrales de Kush. Por ejemplo, la profundidad de América, la relación con el pensamiento oriental que proviene por el Pacífico, el hedor de América, etcétera, que para mí es un concepto intercambiable y trascendental, le llamemos así en lenguaje medieval, del estar, ¿no es cierto? No hay estar sin el hedor de Kush, por lo que tiene de vitalismo, y sobre todo ese vitalismo central de Kush. Yo había esbozado una figura en mi trabajo sobre la vida como centro simbólico, y él lo dice, por eso, porque él lo dice, el esbozo de una antropología filosófica latinoamericana, que la vida es el símbolo central de pensar popular. Entonces, y todas las aperturas trascendentes que trascienden a la vida misma y a la inmediatez están allí de alguna manera, incluso en el juego, y por eso habla de juego, jugarse la vida, etcétera, en el juego de lo económico y de lo financiero, nada más que estos señores digamos, reducen y no se dan cuenta de que es también un juego, y es un juego sagrado, ¿no es cierto? Es como decía San Pablo, una idolatría también. Entonces, ¿qué pasa? Kush encuentra los quicios centrales de su pensamiento en la obra y en el pensar de un Sej que le hereda, digamos así, una actitud intercultural. Y lo digo explícitamente porque eso pasó en el sentido siguiente. Sej había dejado de publicar. Era un escritor muy respetado en Alemania, y cuando viene en la Argentina en 1933 también publicó mucho, hasta que cuando empieza a decaer en su situación económica y de que no puede regresar a Alemania, a su tierra, no puede aprender el idioma español, etcétera, bien, no puede escribir en español, quiero decir, había dejado de escribir unos años antes, había caído en una suerte de falta de producción. Entonces, cuando entra en la casa de los Kush, Sej empieza a terminar la traducción nada más y nada menos que de la novela de Jorge Icaza, Huasipungo, y hace todo un prólogo en Huasipungo, ¿no es cierto?, que es largo el prólogo, pero yo voy a citar, sacado de una investigadora de esta traducción de Sej al alemán, ¿no es cierto?, de la novela, lo siguiente, muy breve. Esto es texto de Sej. Entre tanto, los creyentes de las procesiones de Quito, ¿no?, se está refiriendo a eso, son los de la selva tropical, con los colores estridentes en sus ponchos y la agilidad de las gacelas en sus cuerpos bronceados,
los ojos soñando en los milenios pasados con sus asquerosos hedores y su piel manchada y sus piojos. Eso está en Kush. Kush, en Introducción a América de su América Profunda, dice: es como si se remontaran varios siglos a lo largo de esa calle Melo del Cusco. Allí se suceden las calles malolientes, con todo ese viejo compromiso con verdades desconocidas, que se pegotean a las caras duras y pardas con sus inveterados chancros y sus largos silencios. Bueno, solo esto para dar un ejemplo nada más de lo que ha incidido tan centralmente en la dirección, quiero poner un adjetivo raro, aviayalense de Kush, ¿no?, a la América Profunda, en contra de la inercia eurocéntrica de la filosofía académica. Carlos, te agradecemos porque es realmente creo que una muy buena apertura a la incitación inicial del pensamiento profundo, nuevo de Kush, desde la estética, desde el arte, desde la estética, no más allá de su formación muy rigurosa en filosofía, o quizás combinando junto con esa formación rigurosa en filosofía, una aproximación estética. Huasipungo es una gran novela ecuatoriana que marcó una época y un estilo. No podemos seguir, se nos pasa el tiempo, todavía tenemos un par de cositas. Algo que quiero leer entre los mensajes que llegaron desde Roma, Ricardo Guari Kush dice: mi saludo en este día tan especial. Recordamos que hoy es un aniversario del fallecimiento de Rodolfo Kush, del padre también de Guari, y dice Guari: gran gusto escuchar y sentir a Carlos desde esa Salta de buenos recuerdos, y te manda un gran abrazo. Un emocionado saludo a Guari. Muchísimo que nos hayas acompañado en este día, y queremos pedirte que sigas unos minutos más, pero nosotros vamos a dar la bienvenida a una persona que nos va a dar simplemente una noticia. Le estamos tomando unos minutos al programa Los Siesteros, que es el programa que continúa. Te agradecemos mucho, Carlos, tu participación el día de hoy. Sigo con usted. Bueno, gracias. Y damos la bienvenida a Gabriel Moscovici, que no es la primera vez que viene aquí al programa, y hoy lo invitamos para que nos pase un aviso, y que es la antesala de un próximo programa, pero también tiene que ver con un programa de exactamente hace un año. Hola, Gabriel, ¿nos estás escuchando? Hola, Daniel, un gusto, acá los escucho. ¿Se escucha bien ahí? Sí, te pido que te acerques un poco más al micrófono para escucharte mejor. Y hace un año estuviste visitándonos para contarnos de los preparativos de un festival por el centenario del primer gol olímpico y de otras actividades en el barrio de Barracas, en Buenos Aires, donde vos trabajás y donde has estado trabajando, y ahora hay una celebración del primer año de ese centenario, o de los 101 años, en realidad, de aquel gol olímpico. Y más allá de la anécdota, creo que es interesante y tiene que ver con lo que venimos hablando. Te pido que en pocos minutos nos cuentes qué van a hacer, y otro día podemos conversar más sobre esta cuestión. Bueno, muchas gracias, Daniel, es un placer. Estamos próximos a un festejo barrial, hermoso, comunitario, que se desarrolla a partir de un proyecto educativo de recuperación de las historias y la memoria del barrio de Barracas, de la Villa 2124, en el trabajo con chicas y con chicos. Y concretamente este domingo es la cita a quienes estén cercanos, digamos, al barrio de Barracas, en Capital Federal, en alrededores, a participar de este evento, que incluirá una recreación histórica de un momento de nuestra historia, como la es haber encontrado sepultado acá en el barrio un estadio de proporciones monumentales con capacidad para 33.000 personas, y que a partir de una excavación arqueológica que hicimos
pudimos recuperar restos arqueológicos y también, sobre todo, la alegría de un barrio que todavía recuerda que aquí se convirtió el primer gol olímpico en la historia en un partido de un amistoso entre Argentina y Uruguay en 1924. De la mano de esto, también estaremos reproduciendo el trabajo que hicimos de recreación histórica a partir de un archivo fotográfico extenso, de un radioteatro con las voces de Víctor Hugo y Alejandro Apo, que amablemente colaboraron con esta iniciativa que nace de niños y de niñas del barrio de Barracas. Así que jugando un poco con estos sentidos que vienen compartiendo, para mí es algo muy importante poder incorporar en nuestra cotidianidad, digamos, como un pensamiento vivo, un pensamiento artístico, la interdisciplina, la transdisciplina y la indisciplina, ahí en donde son territorios de frontera que hoy nos invitan a jugarla, ¿no? Y en este caso es un juego simbólico como es el juego de la pelota, en donde también se condensan un montón de significaciones profundas y populares. Para cerrar, me gustaría animar un poema